bueno, la mesa que hoy nos ocupa, vamos a intentar un poco desmitificar los trastornos de conducta, en el sentido de que existe formación, que podemos ser formados y podemos llegar a manejarlas con esa instrucción y esa lección. Sobre todo también la importancia de los trabajos de equipo, de las interdisciplinas, para poder trabajarlos conjuntamente y sobre todo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de ese usuario que está en esa situación y de sus familias. A mi izquierda está Rosa Martorell, psicóloga y neuropsicóloga, que trabaja en el campo del deterioro cognitivo y daño cerebral. Colabora con la Unidad de Neuropsicología Clínica de la Universidad de las Islas Baleares y en el proyecto de nueva evaluación neuropsicológica de lesiones del lóbulo frontal en base a la neuroplasticidad y compensación. Rosa nos hablará desde una intervención clínico-intervencionista y definirá los momentos críticos y nos hablará de cómo manejar esas situaciones y, sobre todo, qué es lo que podemos o qué es lo que nos es útil ante estas situaciones y, como psicóloga, cómo ayudar a las personas con trastornos de conducta, a sus familias y a los profesionales que trabajan con estos usuarios. También nos acompaña a mi derecha Bárbara García, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de las Islas Baleares en el 2010, dispone de un posgrado en Intervención Social con Familias por la Universidad de Valencia en el 2011, un posgrado en Dirección de Centros Sociosanitarios por la Escuela Superior Balear en 2012 y es experta en geriatría y atención gerontológica por la Universidad de las Islas Baleares en el año 2013. Nos hablará desde una intervención con las familias, desde un enfoque de un centro residencial, cómo se detectan estos trastornos de conducta desde que la persona ingresa en el centro residencial, cómo son las fases de adaptación, de ingreso y de resolución, trabajando conjuntamente, paralelamente con las familias y no solo con los usuarios. Y por último tenemos a Miguel Ángel Rubio y nos encontramos con un ATS de hace 23 años del manicomio y actualmente enfermero del área de salud mental del Hospital Psiquiátrico. Miguel Ángel nos hablará brevemente de la transformación que el Hospital Psiquiátrico hace 23 años, cómo trabajaban con los pacientes, ahora usuarios, y cómo es el trabajo de equipo entre los diferentes profesionales. También hablará de su intervención como profesional en la terapia de rehabilitación y cómo se implica el usuario en su situación y en la efectividad, evidentemente, del trabajo en equipo. Los tres ponentes van a tratar sus exposiciones, primero empezaremos con Rosa, luego con Bárbara y luego con Miguel Ángel, e intentarán poner ejemplos prácticos, os podran exponer en sus intervenciones. I luego passaremos a un turno de preguntes. Com ja he dit, jo vos xerraré un poquet de com intervenir en moments de crisi. Davant una alteració conductual, un dany cerebral, un Alzheimer, una demència. És cert que entenem per crisi qualsevol situació que ens desborda, que ens descontrola i que moltes vegades no pensam que davant un dany cerebral qualsevol conducta tan positiva com negativa és normal. A vegades deim, no, aquesta conducta no és normal, però estem davant una persona amb una lesió cerebral. Per tant, això no ho hem de perdre de vista en cap moment. Ja sé que ens preocupa molt més totes aquelles alteracions que pot ser la persona crida, s'altera, s'agita, fins i tot que és violenta, que ens pot agredir. Però no hem de deixar de banda en aquelles persones que una alteració pot ser que simplement vagin a la sala de teràpia i s'enduguin els bolis de colors. Això és una alteració conductual també, encara que no cridi, que no s'alteri. També no els hem de perdre de vista perquè simplement és una persona que no ens dona problemes. No, també és una alteració. Vos aniré explicant diferents moments en què les persones presenten crisis. Si intentaré ser molt breu, m'hi vas tallant, començaré per el que són els trastorns de memòria. Davant del que és una pèrdua de memòria, les persones que feim feina constantment i sobretot les que potser jo estic més veient, que són alteracions del lòbul frontal, com bé ha dit la Sandra, tenen una pèrdua de memòria. Com les podem ajudar en aquesta pèrdua de memòria, en aquests oblits, que l'angoixa que elles presenten, que no són conscients de que perden la memòria, amb ajudes de recordar, amb activitats de memòria, en qualsevol activitat que ens pugui anar, ells, com ha dit abans el doctor, viuen en el passat, amb aquests tipus d'ajudes.
També les alteracions de memòria tenen molt a veure amb el que són la pèrdua d'objectes. Ens poden acusar de que perden ells les coses, però després s'acusen de que potser els han robat tant a casa, en el domicili, com en els centres residencials. Ells penseu que deixen coses a llocs on no estan acostumats, després no saben on ho han deixat, això angoixa molt. Penseu que nosaltres cada dia perdéssim les claus, o cada dia perdéssim la cartera. Ens angoixa, no la trobam. Ells estan en aquesta situació. Què podem fer nosaltres des del nostre àmbit? Primer de tot, tractar el tema de manera molt cuidadosa. Mantenir sempre l'ordre en les habitacions. De tota manera, estic posant un poc les indicacions, per no ser tot el temps estant en les indicacions. Però sí que és molt important averiguar a vegades per què ho amaga ella. La persona probablement no mos sabrà dir per què, però sí que l'hem d'ajudar a trobar-ho. Més que contrariar, és a dir, no li han donat la raó, però l'hem d'ajudar a cercar, perquè si no ella se perd, perd les coses i s'angoixa. Per altra banda, aquesta conducta se pot repetir constantment. Cada dia la mateixa pregunta, cada dia la mateixa història. Potser preguntes de quin dia és avui, quan dinam, on anam, me'n vull anar. Són conductes que constantment se poden repetir. El primer de tot, no violentar-nos, no serveix de res. És a dir, nosaltres ens podem posar nerviosos, evidentment, o ens posar nerviosos, però davant la persona sempre hem de tenir aquests moments de tranquil·litat, aquesta paciència que ells en aquell moment no tenen. Penseu que la persona que repeteix s'angoixa molt més perquè nosaltres no li donem una resposta que ell vol, però és que ell cerca constantment la resposta. Al cap i a la fi, els trastorns de memòria és una recerca constant de les coses. Ells moltes vegades tenen una falta de consciència de la malaltia i, per tant, en cap moment reconeixeran que tenen un trastorn de memòria, per lo que nosaltres els hem d'ajudar amb aquest procés de recordar les coses, de cercar les coses. Després, per altra banda, anant una mica en el que també deia el doctor, els deliris, les al·lucinacions són molt presents en tot el tema d'Alzheimer, demències, danys cerebrals. Sí que és important, no és tant que sigui important, però sí que hem de poder diferenciar el que és un deliri i el que és una al·lucinació. Un deliri és el que nosaltres diríem un xismorreo, que qualcú diu alguna cosa malament de nosaltres, qualcú m'ho persegueix, qualcú m'ho vol envenenar. Segur que en això molts ho heu trobat a dins els centres. Si aquests deliris no distorsionen i la seva vida diària, encara les podem, potser, conviuen amb ells. El problema és quan provoquen una agressió, provoquen respostes molt incoherents. Què han de fer? Ubicar la persona en un espai conegut, familiar. Penseu que moltes vegades les persones se traslladen de casa a centres residencials i no se desubiquen, se desorienten. I això pot provocar desconfiança dels familiars, desconfiança fins i tot dels professionals, la gent que realment no els ha vist, no les coneix. Per tant, hem de reforçar qualsevol lloc on ell se pugui sentir segur. Això el tranquil·litzarà. També el tema vos he posat el tema d'idees coherents. Si una persona té un deliri, el que sigui, és important dur-lo cap a idees que puguin ser coherents. És molt difícil. Ja sé que moltes coses de les que vos diré me direu, sí, però ho hem d'intentar. Si no ho intentem, amb ells no ho aconseguim. Les al·lucinacions, per altra banda, són alteracions de la percepció. Escolto veus, veig persones, no el mateix dir me volen envenenar que veig elefants roses que volen. Són angoixes diferents. És a dir, si jo cada vegada que dino, cada vegada que becaigo, me posen les gotetes de l'operidor o el que sigui, me penso que m'estan envenenant. I l'altre és m'angoix perquè veig coses que volen. Se poden tractar de la mateixa manera? Sí, per què no? Però el problema és que a vegades li discutim, que això no és cert. Per què? Això no té sentit. Si ara jo m'ho posés a dir que veig animals que volen per aquí, me diríeu no. Per tant, sé que no és cert, però discutir amb ells no té més sentit. El que hem de fer és sempre intentar disminuir la seva angoixa.
intentar que no s'alarmin, intentar, si mos apropam a ell, pensar que una persona amb una al·lucinació, un deliri, pot ser violenta. Sempre dins el camp visual, no podem anar sense presentar-nos, jo som tal, som una Rosa, t'ajudaré, quin problema tens, perquè a vegades anant, vinga, va, anem cap allà, no, en tranquil·litat. Moltes vegades les persones amb deliris, amb al·lucinacions, van deambulant constantment, de banda a banda, sense sentit, sense rumb, sense cap objectiu. Han de pensar que les persones amb una demència viuen molt en el passat. Per tant, a vegades poden pensar que se'n van al seu lloc de feina, o se'n van a casa seva, o que han d'anar a comprar, o que han d'anar... Dic sobretot gent que està dins centres residencials en aquest cas. Moltes vegades aquesta deambulació simplement és perquè ells necessiten cremar energia, encara que soni una tonteria, s'altres perquè a vegades tenen dolor, malestar, tenen por, les han canviat a un entorn que no coneixen i tenen por. Què han de fer quan se desorienten? Sí que sempre hem d'intentar que hi vagin identificats. Ja sé que potser en centres és més mal de fer que s'escapin, però en el domicili sí que moltes vegades la gent se porta i se'n va. Quan torna aquesta persona no l'han de renyar, no l'han de castigar, no, simplement li han de xerrar pausadament, amb carinyo, que és un poquet també el que vos vull transmetre, que les persones les han de xerrar de manera dolça, no els han de constantment estar marcant, perquè a nosaltres com ens agrada més que ens xerren de manera dolça, com ens vagin fent un marcatge. És el que, tornaré a dir, el que deia el doctor, una abraçada. Has arribat a casa, ara aquí estàs a salvo, estàs a casa. Això és important quan les persones se poden anar. Si a vegades també perquè no se desorientin tant, sempre és important objectes familiars, que estiguin constantment envoltats d'objectes familiars que ells puguin reconèixer on és la seva habitació, on és el seu lloc de la taula, on és el lloc on sempre estan. Per altra banda, el que denominam apego, és a dir, totes aquelles persones que a vegades sempre persegueixen a qualcú. M'he encapritxat amb un auxiliar, o m'he encapritxat amb un tècnic, o m'he encapritxat amb un company. Això pot agobiar molt en els professionals, sobretot. No està malament que li diguis a un company ara me substitueixes un moment, perquè si no l'únic que feim és anar cremant cartutxos. Per tant, no, sempre és més important comprovar quan apareix això, si apareix sempre en la mateixa persona, i aïllar-la d'aquell moment, que és el que li angoixa. Totes aquestes conductes, evidentment, van acompanyades o poden anar acompanyades de lo que és depressió, salabilitat, apatia, ansietat, nerviosisme. Són paraules que a tots ens sonen. El que sí que hem de diferenciar molt bé és la depressió de l'apatia, com bé ja han dit. Què feim davant una persona? No definiré que és una depressió, més o menys tot, crec que sabeu un poc, que és salabilitat, que és apatia, que és ansietat. La depressió, insistir en que s'aixequi, en que faci coses, en cas de sortir de la depressió, aixeca't del llit, és que no serveix de res. És a dir, a vegades és més fàcil dir, queda't a la teva habitació, sí, tu queda't. Què fa la persona? Pot ser que es pot sortir. Si nosaltres constantment li estan dient que s'aixequi, se sent incomprès aquella persona, no se sent segur, no fa el que li agrada. Sí que és cert que no hem de fer-li sempre constantment activitats a l'habitació, ha de sortir. Bé, xerrar d'habitació quan pugui xerrar de domicili. Evidentment, hi ha un tractament farmacològic a darrere, si és necessari, que això ho pauta el psiquiatre, el neuròleg enviat al psiquiatre. Han de reforçar totes aquestes conductes que a ell li agradi, totes aquelles conductes on ell se senti útil, perquè a vegades la depressió ve per un sentiment d'inutilitat, sentiment de culpa. Jo tinc una demència, no en soc molt conscient, però me sento inútil perquè ja no puc fer el que estava fent fins ara. I el que estava fent fins ara és estar a casa, fer les tasques i seguir. I ara no ho puc fer perquè moltes vegades m'han duit a un centre, jo no volia anar a un centre,
però he de fer el que me diuen en el centre. Aquesta adaptació moltes vegades ens trobem que en el primer moment que venen tenen un problema, sobretot emocional. L'habilitat són aquests canvis constants que fluctuen. Les persones passen d'un estat de depressió a un estat d'eufòria. No entenen. Això a vegades és que nosaltres no ho entenem i ells tampoc. No entenen el que passa. No entenen per què estic allà. I això, evidentment, ens pot suposar una alteració conductual. La persona fins i tot se pot arribar a posar agressiva. Després, l'apatia, aquesta indiferència, no és una depressió. La persona no pot ser que no estigui trista, la persona pot ser que no plori, la persona simplement és indiferent, està callada, asseguda allà, que no vol fer res. Què hem de fer en aquests casos? L'hem de deixar? L'hem de dir que no? Li hem de dir que sí? Simplement, el que sí que... tasques senzilles, tasques que a ells li agradin. No estimular excessivament en el pacient, usuari, persona que viu a casa, sinó fer-li coses que a ell li puguin agradar. Si en el moment que fa una activitat, una persona apàtica, ha arribat fins a un cert punt i se'n vol anar, vol abandonar l'activitat, l'hem de felicitar perquè en aquell moment ha arribat fins allà. No l'hem d'exigir més ni li hem de fer coses que no. Simplement, ell ha arribat, molt bé, avui ha arribat fins a 5, demà podrà arribar fins a 10. Penseu que, al cap i a la fi, moltes parts del seu cervell poden estar danyades i poden no tenir la capacitat d'anar més enllà. Això no ho hem de perdre de vista. I l'ansietat, un poquet, també se tracta de la mateixa manera. En l'ansietat el que és important és evitar renous, evitar estímuls estressants, el que es deim els estressors, situacions tenses, discussions, fins i tot un programa de televisió que en aquell moment està massa fort o no li agrada. Això pot ser un motiu de provocar ansietat. Gràcies. Aniré ràpid perquè si no jo me lia. Volia acabar un poquet amb aquelles que ens preocupen més. Les que ens preocupen més són l'agitació, l'agressió, la violència. Més que ens preocupin més, en totes les altres sí que hi ha alteració conductual, perquè al cap i a la fi qualsevol conducta que surt un poc dels patrons la consideraríem una conducta no normal. Però repetesc, tenen un dany cerebral, tenen una lesió cerebral, sigui quina sigui quina àrea cerebral estigui afectada. L'agitació. Diferencieu entre agitació i agressió. L'agitació simplement és una activitat de tensió, una activitat motriu, pot ser verbal. L'agressió és quan després ja hi ha aquesta actitud violenta. L'agitació són nervis, potser sí que me posa a cridar, però encara ho poden controlar. L'agressió ja és quan passam aquell punt, aquell límit. Transmetre sensació de tranquil·litat, sí. Ja sé que és molt difícil estar tranquils quan una persona s'està barallant amb una altra. Qualsevol de nosaltres no estaríem tranquils. A vegades simplement agafar-les de les mans, amb un contacte físic que ells se sentin segurs, poden baixar aquesta agressió. Simplificar l'entorn el que més que puguem, intentar que no hi hagi coses que se puguin fer mal o que es puguin danyar, i sempre no castigueu. És important no castigar la persona. Per altra banda, les queixes, els insults. Quantes vegades tenim una persona amb un trastorn de conducta darrere que ens està insultant, ens està cridant, ens està dient de tot i ens posam molt nerviosos. No és fàcil manejar aquestes situacions. Un trastorn de conducta són difícils de manejar. Per tant, aquí sí, canvieu de professional en aquell moment i que facin feina amb aquesta ètica i professional. Per altra banda, ja per acabar, el comportament sexual inapropiat, se desvesteixen, pot ser que se toquin de manera inadequada, si són parella, encara ho poden deixar fer, si no exagerar la situació, distreure la persona, és dir, desaprovar de manera que el seu comportament, dir-li que això no està adequat, que això no se fa en aquest moment, però sempre intentant explicar-li un poc el per què, encara que ell pugui raonar més o menys, per explicar-li el per què. Vaig molt apurada de temps, només dir-vos finalment que se deu el trastorn de conducta. El trastorn de conducta se poden veure 1000 coses.
El que sí que penseu que estan provocades per la malaltia que té aquella persona, per dany cerebral, si el lòbul frontal estarà molt desinhibida, val? I que la persona no ho fa de manera voluntària. Val? Amb això vull que vos quedi aquesta frase final. Bueno, ahora pasamos a Bárbara García. Gracias, Rosa, por el tiempo que lo has al detalle, ¿eh? Bueno. Buenos días, bienvenidos a estas jornadas de nuevo Sarco Vitae. El tema del que voy a hablar es de cómo trabajamos desde los centros residenciales con las familias de aquellas personas que tienen una enfermedad que les produce un trastorno de conducta, sea cual sea. Cuando una familia contacta con el centro por primera vez, lo hace bien porque ha recibido información desde los servicios sociales de referencia, desde su centro de salud, desde un hospital porque esta persona ha estado hospitalizada, desde el servicio de ayuda a domicilio, o también puede ser que contacte con nosotros porque han llegado a una situación límite en casa y por su cuenta pues han buscado información sobre los recursos existentes, incluso pues por internet, o porque nos conozcan a través de otros familiares, vecinos y sepan que existe este recurso. A priori, lo que la familia busca de nosotros es que el centro como tal le demos solución al problema que tienen. En la mayoría de los casos, estas familias no acuden como forma de una planificación previa. La verdad es que estas familias acuden cuando la situación en casa es una situación límite, bien porque este trastorno de conducta ocasiona una situación de riesgo tanto para el cuidador principal como para la persona, ya sea porque es muy agresiva, ya sea porque tiene riesgo de fuga o bien porque esa fuga ya se ha perpetuado en ocasiones y ha habido situaciones pues como nos hemos encontrado, que la policía ha encontrado a esta persona, que la ha traído a casa, que ha habido lesiones. Puede ser también por un agravamiento de la enfermedad, porque la familia esté viendo que es algo muy progresivo, que en los últimos meses pues va cada vez más rápido y su preocupación le haga llegar al centro. O puede ser también porque el trabajador social de referencia o el profesional de referencia pues nos lo haya derivado al centro, con lo que nosotros pues siempre agradecemos este trabajo previo que ya se ha hecho con la familia, pero bueno, lo habitual es que vengan también un poco por su cuenta y sin saber muy bien qué le puede ofrecer el centro. Nuestra premisa principal desde los centros es que el trabajo que hacemos con la familia es muy importante. La familia juega un papel fundamental en todo el proceso de adaptación. La familia, como sabemos, es el primer contacto que tenemos con la persona que va a ingresar, es la carta de presentación de ellos. Para poder actuar de la forma más humana y profesional posible es necesario conocer el proceso por el que está pasando esta familia, es decir, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones y qué proceso está viviendo. Nosotros desde los centros y cada vez más estamos intentando separar dos momentos de intervención con las familias. Dos momentos que pueden ser tres, pero principalmente el momento previo al ingreso y luego el momento del ingreso y posterior, las semanas posteriores, meses y los años que esté la persona con nosotros. Así que me gustaría ir trabajando esta fase con algún ejemplo y os contaré, por ejemplo, el caso de un matrimonio que acudió la mujer de este señor. Este señor sufría una demencia con trastorno de conducta. Era un señor bastante agresivo, con una dependencia extrema hacia su mujer. La mujer con la misma edad, o creo que incluso era un poquito mayor que él, la cuidadora principal, vivían solos, con hijos ya mayores con sus propias familias. Este señor, aparte de la agresividad que tenía, desinhibición sexual y delirios, alucinaciones y no terminaba de estar muy compensado con la medicación que tenía.
había tenido varios tratamientos y no habían terminado de funcionar. Esta familia, bueno, acude su mujer con 2 hijas y realmente la situación en casa era insostenible. Este señor estaba pues cada día más agresivo, habían tenido que llamar a la policía, los vecinos incluso habían dado la voz de alarma porque parecía que iba a ser un posible caso de malos tratos, porque uno no conoce y los vecinos se alarmaron. La mujer, pues como sabemos, síndrome del cuidador, con depresión, sentimiento de soledad, aislada totalmente, con una gran tristeza, con sentimientos de fracaso por no saber cómo cuidar a su marido. Y bueno, acuden al centro derivados por un trabajador social de referencia de un centro de salud, por recomendaciones también de algunos familiares. Y bueno, acuden a la primera entrevista pues muy sobrecargados, con la habilidad emocional y bueno, veremos aquí, pues os pongo un poquito cuáles son los sentimientos que hay en esta etapa previa de preingreso, de ambivalencia, miedo, indefensión, la habilidad emocional, la impotencia. En la sociedad mallorquina está pues muy arraigado este sentimiento de culpabilidad, de decir qué dirá la gente, qué dirán los vecinos, qué van a decir estos amigos que nos conocen de toda la vida, si yo traigo a mi padre o a mi marido a una residencia, que un poquito pues el sentimiento de vergüenza y de fracaso familiar está ahí presente. Y luego, por supuesto, presentan indecisión e inseguridad por la decisión que van a tomar. Muchas veces nos encontramos, y en este ejemplo que he puesto de este matrimonio, nos encontramos que no todos los miembros de la familia están de acuerdo con que la persona ingrese. Sí que puede ser pues que la decisión más o menos esté medio tomada, pero sucede muchas veces, y como fue en este caso que su mujer sí que veía necesario el ingreso, pero uno de los hijos pues no lo veía bien, quería que continuaran en casa con cuidados, querían seguir con un cuidador que tenían no profesional. Y bueno, en este caso, cuando nos encontramos ante esta situación, sí que suele ser interesante poder realizar una reunión con todos los miembros del equipo e incluso muchas veces invitar al profesional de referencia que nos ha derivado el caso, que ha sido el que ha puesto sobre la mesa esta posibilidad de un centro residencial, y invitar a los miembros y poder trabajar con ellos pues qué opciones hay, ¿no? Ya sea desde quedarse en casa con el cuidador principal, contratar un profesional de ayuda, un centro de día, un centro residencial, poner todas las opciones encima de la mesa y que sea la familia entonces ofrecer este espacio para que ellos mismos sean quienes tomen la decisión. Si ellos en conjunto y de forma acordada toman la decisión, lo que conseguimos es que la familia y todos los miembros sean partícipes y se responsabilicen un poco de que si la decisión final que han tomado es el ingreso en residencia, pues conseguimos que se responsabilicen y que participen y se impliquen en el proceso de adaptación, más que si solamente lo decide, por ejemplo, en este caso como fue su mujer. También por otra parte conseguimos que la propia mujer de este señor, que fue la cuidadora principal y la persona que más carga tenía, pues que se sienta apoyada también por la familia. Un momento importante, después de esta toma de decisión, que la familia, por ejemplo, ya se ha decidido por el centro residencial y que vemos cada vez más necesario desde los centros, es un poco pues, a raíz de lo que comentaba antes, que llegan al centro y no saben muy bien qué servicios podemos ofrecer. Saben que podemos cuidar a su familiar, pero bueno, no saben muy bien ni qué profesionales hay, ni cuál va a ser la rutina de su familiar, y bueno, vienen un poco perdidos. Entonces sí que es importante ajustar las expectativas de la familia. Así que vemos antes del ingreso, ajustamos las expectativas que tienen con el centro, qué servicios ofrecemos, qué profesionales somos, cómo trabajamos, qué pueden esperar de nosotros. Importante también que conozcan la empresa, ¿no? La misión, los valores, qué objetivos tenemos, cómo están organizados los centros. Y también importante, y vemos que sí que existen dudas tanto en profesionales como en las mismas familias, sobre qué limitaciones en la atención tenemos en los centros y el papel de los profesionales. Nosotros somos pues, un centro de día, un centro residencial, una unidad de trastorno de conducta, pero somos esto, no somos ni hospitales psiquiátricos ni unidades de salud mental. Entonces es importante que para estas personas que sufren trastorno de conducta y que pueden tener este tipo de enfermedades, pues clarificar hasta dónde podemos llegar y que la familia sepa lo que puede esperar. Que la familia tenga estas expectativas adecuadas permite que esté más relajada, más receptiva y que se comprometa más durante el proceso de adaptación.
Es importante y sabemos que las familias, sobre todo el cuidador principal, tiene una pérdida de rol importante, pasa de ser la persona de referencia a, bueno, buscar a ver ahora que yo qué soy, yo me quedo en casa, mi marido se queda aquí en la residencia, ahora cuánto tiempo voy a poder pasar con él. Digamos, tienen esa expectativa que no saben muy bien qué papel van a tener ahora, y es importante que nosotros les ayudemos a encontrar ese papel, que les indiquemos, por ejemplo, qué apoyos pueden darle. Bueno, a la hora, por ejemplo, de tomar pequeñas decisiones sobre la vida que va a llevar su familiar en el centro. En este caso, a su mujer le pedimos que nos ayudara para que su marido se sintiera cómodo a personalizar la habitación, que nos trajera fotos, que trajera incluso pues, un cojín del señor, su colcha, un poquito pues, para personalizar su habitación. Le damos importancia también a esos detalles que hagan que el señor pues continúe manteniendo su individualidad y continúe sintiéndose parte de esa familia. Damos importancia a la familia porque a veces vienen con la idea de que una vez que la persona ingresa a la residencia, pues vienen una vez a la semana y se olvidan, pero nosotros nos damos importancia a que la familia participe en todo el proceso de adaptación de la persona en el centro, a que sigan manteniendo vínculos con su familiar y a que el apoyo que nos den sea constructivo. Por ejemplo, que sigan en esas visitas, sigan celebrando pues, los cumpleaños, las festividades, si la enfermedad lo permite, que puedan salir fuera a comer con su familiar, que salgan a dar paseos, que la persona siga viendo que su mujer, que sus hijos, pues que siguen pendientes de él. Todo esto va a ayudar mucho en el proceso de adaptación de la persona. Y finalmente, como momento previo al ingreso, concretamos, y ayuda mucho a bajar la ansiedad de la familia, concretamos lo que va a ser el momento del ingreso, concretamos pues, desde la hora, el día, quién les va a recibir, quién les va a acompañar, qué profesionales van a conocer. Y comenzamos, digamos, con el día cero, ¿no? Con el día del ingreso. Este día pues, es un día complicado, las emociones continúan y mucho, son muy intensas. Es verdad que a veces notamos en los centros, en la mayoría de los casos, que tienen una estrategia para compensar este sentimiento de culpabilidad, que es, digamos, una dedicación excesiva con su familiar, ¿no? Entendemos que de repente pues, deciden, como han ingresado a su familiar, pues deciden dedicar muchas horas a estar en el centro, quieren intervenir en sus cuidados de forma directa, y esto lo tenemos que redireccionar, entendiendo siempre que simplemente es una estrategia de compensación con ese sentimiento de culpa que tienen, y lo trabajamos con ellos, tanto con una trabajadora social, la psicóloga y los demás profesionales del centro. Es importante que todos los profesionales estemos involucrados en el caso, que entendamos un poco el proceso que está viviendo la familia, y que la familia conozca a todos y cada uno de los profesionales, que sepa qué médico trata a su marido, que sepa qué enfermeras le cuidan, quién es la fisioterapeuta que va a hacer gimnasia con él, a quién se puede dirigir en caso de que tenga algunas dudas. Es importante clarificar y que la familia pues, tenga acceso libre a los profesionales para dirigirse a ellos ante cualquier situación. Invitamos a la familia, muy importante, todos sabemos que diseñamos el plan individual de atención, y invitamos a la familia también a participar de él. La familia es quien más conoce a la persona, quien sabe qué aficiones tenía, qué dedicaba el tiempo, cuál ha sido siempre pues, su trabajo, y nos puede ayudar mucho a la hora pues, por ejemplo, de planificar cuáles van a ser sus terapias. Esta señora, por ejemplo, este matrimonio, la señora ya nos advirtió que el bingo y las manualidades nada, pero sin embargo sí que le encantaba el cine. Bueno, pues ya por ahí ya sabemos que ese señor se le pauta el Cineforum y disfrutó muchísimo, y por ahí pues ya evitamos equivocarnos. Siempre intentamos un poco pues, que la familia nos dé la máxima información y hacerles partícipes, y luego decirle a esta mujer, decirle, gracias por decirme esta información, porque hoy ha venido al cine y se lo ha pasado muy bien, ha estado súper tranquilo. Un poquito pues hacer partícipe también en este programa de intervención. Finalmente, continuar este trabajo con las familias durante las primeras semanas y los primeros meses, hasta que ellas se vayan ganando confianza, vayan estando más tranquilas. Una manera de generar este espacio para que nos vayan diciendo cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus dudas y esas aportaciones que nos quieran hacer. Las fijamos mediante las reuniones de seguimiento. Sobre todo estas reuniones son más intensas y más frecuentes durante los primeros días, las primeras
primeras semanas y poquito a poco, conforme la familia se va poniendo pues, más tranquila y va ganando confianza, pues estas reuniones se van espaciando. Y sobre todo que pese a que la persona ya lleve meses en el centro y la adaptación haya sido un éxito, pues que también continuemos siempre con esas reuniones de seguimiento y la familia vea una comunicación clara. Esas emociones, y ya para terminar, vemos cómo van variando, ¿no? Que bueno, desde la ambivalencia, la frustración, el miedo, la culpabilidad del principio, y en el ingreso de la inseguridad de qué va a pasar con el familiar, de cómo lo vamos a cuidar, y esa dedicación excesiva al principio. Cuando la persona ya está adaptada, la familia también está adaptada al centro, vemos que los sentimientos pues, mejoran, ganan confianza, están más tranquilos, están más seguros. El cuidador principal sobre todo experimenta mejoría a nivel de salud física y mental, recupera la vida social y familiar, y la colaboración con el centro se alianza y la relación de ayuda pues, se afianza cada vez más. Por último, ya sí decir que la familia y la intervención con la familia es la clave del éxito para la intervención con la persona que sufre trastornos de conducta, que nosotros como centro sí que le podemos ofrecer esos cuidados, ese apoyo emocional, pero la familia siempre le va a poder ofrecer el apoyo emocional, afectivo y el vínculo familiar. Eso es algo que desde los centros no le podemos ofrecer y que tenemos que trabajar. Y bueno, por mi parte ya... Damos paso a Miguel Ángel Rubio. La primera vez que yo tuve contacto con el manicomio tenía 18 años y me mandaron a hacer las prácticas de primero de ayudante técnico sanitario. Me enseñaron los pabellones, porque eran pabellones, y paseaba tranquilamente, se me acercó un señor, me tendió la mano. Me dijo, hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Y usted quién es? Yo estaba completamente, no digo cómo, y le dije, yo soy estudiante. Ah, muy bien, encantado, tanto gusto, yo soy Ángel. Seguimos andando, me giré y al ATS que había allí le pregunté, ¿quién es este hombre? Parece que está bien. Ah, Ángel, nada, le ha pegado 2 puñaladas a su padre. Yo dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Estuve 3 días sin comer. El cuarto me planteé estudiar enfermería. Dije, esto no es lo mío. Pero seguí. ¿Quién me diría a mí que 15 años después empezaría a trabajar en un hospital psiquiátrico? Y la verdad es que estoy encantado. Pero encantado. Bueno, después de esta pequeña anécdota... Mira, las actuaciones siempre frente a las enfermedades mentales son difíciles, son muy difíciles. Voy a hacer una pequeña historia. El manicomio, como así se le conocía antes había pabellones, la gente estaba masificada, esquizofrenias, anorexia, síndromes de Down, toxicómanos, todo lo que... hasta presos políticos, escondidos para que el régimen, uno u otro, no lo cogiera, convivían. Había una unidad, pabellón, que he visto un par de compañeras aquí que le recordaron, que se llamaba Casa Grande. Había 150 personas allí metidas. Tan solo los separaba en que hombre, mujer, mayor o más joven. Gracias a Dios, con la reforma que se planteó en España de la Ley General de Sanidad, y en su artículo 20, la reforma de todos los hospitales psiquiátricos en teoría se puso en marcha, pero fue hasta más tarde cuando se promovió todo aquello. Hay que decir que con mucho esfuerzo, porque antiguamente no había direcciones de enfermería, todo dependía de una sola dirección, que era la dirección médica, y costó bastante. Pero poco a poco los profesionales nos fuimos concienciando de que aquello tenía que cambiar, evidentemente, porque si no, Ángel seguía estando allí, no salía, como la mayoría de los pacientes que había allí no salían. Claro, el estar allí horas y horas y horas
se cronificaban más. Pues, bueno, por el año 99 o cosas así, se empezaron una serie de movidas, igual que hay la movida madrileña, yo digo la movida del psiquiátrico, que fue la revisión de los diagnósticos. Muchos pacientes se derivaron a otros centros, un síndrome de Down-Nimo, a Son-Tugores, a Madib, etcétera, etcétera. Se reubican pacientes, se separan ya no por sexo o por edad, sino por su diagnóstico. Deja de haber las urgencias. Las urgencias eran, vamos, la unidad de ingreso estaba a 200 metros de donde estaba el médico de guardia, con lo cual, cuando te llamaban, tenían que ir los auxiliares a buscar las urgencias por un descampado, andando, con lo cual, si se te rebotaba por el camino, te inflaban a tortas que no veas. Pero bueno, son más anécdotas. Se aumenta el número de profesionales, muchos de ellos nos reconvertimos, yo hago la diplomatura y paso a ser diplomado universitario en enfermería, y poco a poco se van creando los equipos multidisciplinarios. Puedes pasar. Estos equipos no fue fácil. A ver, el médico, el enfermero, el enfermero, la trabajadora social, la trabajadora social, que tú, esto es mi campo, esto es tu campo, es el otro, y qué. Y al final un caos, ¿no? Pero poco a poco fueron engranándose. Y se fueron abordando todos los problemas que había. Los pacientes dejaron de ser pacientes y eran usuarios, y se empieza a elaborar lo que se llamaba el PIR, que era el Plan Individual de Rehabilitación. Y se trabaja al usuario desde una perspectiva hasta ahora desconocida, biopsicosocial, con una asistencia mucho más integral, y ahí enfermería toma un papel muy importante, porque los pacientes seguían estando en unas condiciones mucho mejores, pero muchas horas sin hacer nada. Pusimos en marcha una serie de talleres, y yo llevé a cabo un taller que se llamaba Psicoeducación, donde ellos aprendían a saber que eran esquizofrénicos, que es una enfermedad que no se cura, pero que se puede compensar y que puedes hacer una vida muy sana. Y llevé un programa que total fueron 12 usuarios de allí, de los cuales solamente han reingresado dos. El resto está de alta. Ángel empezó a visitas familiares, vinieron a verle al centro, luego salió un día y Ángel llegó a estar fines de semana en su casa. Aparte de eso, hay otro problema muy grande, que es que la sociedad... mira, este loco, es que el loco es agresivo. Sí, hay locos agresivos, pero hay locos que no son agresivos. Hay personas sanas que... Hay un chiste que dice que antes los muros del psiquiátrico... Sí, ya sé que no estoy leyendo esto para nada, pero bueno. Hay un chiste en el psiquiátrico que antes los muros del psiquiátrico estaban para que los pacientes no se escaparan, ahora es para que los que están fuera no entren dentro. Y entonces ya lo perdí el hilo. Pero bueno, enfermería toma un papel muy importante y empezamos a inventarnos cosas. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues vamos a hacer un taller de pintura. Disfrutarán como enanos, poniendo las manos, pintándose los pies. Cocina, nos enseñamos a cocinar, a lavarse bien, a vestirse bien, a informática. Cuando yo empecé a trabajar en el hospital psiquiátrico, no sé cómo voy de tiempo, por cierto. Va bien. Cuando yo empecé a trabajar en el manicomio, había aproximadamente 350 pacientes. Yo la primera vez que vi unas duchas, me pensaba que me había equivocado y que estaba en Auschwitz. No ríais, a mí de verdad que no me... Eran todos los pacientes desnudos, en hilera y pasando por las duchas. Auschwitz, igual. Solo faltaba la cámara de gas. Ahora cada uno tiene sus habitaciones, se procura guardar la intimidad, puedes ir pasando. Empezamos toda esta serie de programas, llevamos a la playa a los pacientes, nos fuimos de acampadas con ellos,
hicimos talleres de relajación, puede seguir pasando. Y nos quedaba, como decía, un tema importante que es la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Entonces, creamos un programa que era el teu servei també se pot posar malalt, pero no era para la gente mayor, era para chicos de tercero o cuarto de ESO, primero y segundo de bachiller y grupos de formación profesional. ¿A qué os gustan los emoticonos estos? Eso fue una forma de llamar la atención de estos chicos y más o menos pasaron unos 3.500 por el hospital psiquiátrico, viendo a los enfermos. Si los hubierais visto, bueno, al principio cuando uno daba un grito, como las ovejas cuando va el perro, se agolpaban. Pero poco a poco, pues la verdad es que los chavales se lo pasaron muy bien. Programas de DVD, porque no tenían idea ni de bañarse, ni la mitad, sin nada. ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante, yo creo que no es quedarse atrás, es la implicación del profesional, el avanzar. A medida que avanza la medicina, uno tiene que avanzar. Si se queda atrás, renovarse o morir. Porque, quién sabe, si a lo mejor yo mañana no voy a estar aquí dentro. O voy a estar en una residencia. ¿A ti te gustaría que te trataran como trataran a los pacientes hace 40 años? ¿A que no? A mí tampoco. ¿Puedes pasar? Y muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta? Vamos a ver, yo trabajo en el servicio de domicilio y nos encontramos con familias que hablan de la persona mayor o con familias que tienen un hijo con problemas de salud mental y nos lo encontramos, pues por ejemplo, el chico que tiene problemas de salud mental encerrado en el cuarto todo el día. No sale más que para ir al baño y para comer. Nos transmite la familia, el matrimonio de edad avanzada, su angustia de decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo ya no esté? ¿O qué ocurrirá cuando nosotros seamos más dependientes de lo que somos ahora? Y, bueno, la trabajadora familiar no sabe muy bien qué hacer. ¿Qué les decimos a estas familias? Hombre, yo creo que lo que hay que transmitirle, lo principal es que primero hay que solucionar el problema de hoy, es decir, es darle un tratamiento a tu hijo y ya veremos con el tiempo el mañana qué hacemos. Pero lo importante es, desde luego, es tratar al chico, porque cuanto más tiempo pase, cuanta más crisis tenga, seguramente se cronificará mucho más y será lo que pasaba antes. Se tardaba años y años en traer a la gente al manicomio y cuando llegaban en unas condiciones que prácticamente la intervención era muy difícil. Entonces yo intentaría transmitir, implicarles a ellos en el tratamiento, que es fundamental, y intentar convencer al chaval de que, bueno, de que necesita ayuda. ¿Tenemos, Miguel Ángel, que contar con otros profesionales? Por supuestísimo. No solo con... ¿Sí? Por supuesto. ¿Cómo cuáles? Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, con quien sea posible. Da lo mismo. Da lo mismo. Yo creo que cuando se trata de la salud de una persona, todo vale. Todo. Y Rosa, y si por ejemplo ese chico no sale de su cuarto, sabemos que pasa todo el día viendo la televisión, que tiene 1.200 vídeos VHS y que solo sale para comer, y ¿qué le decimos a su padre y a su madre? Yo sí que es cierto que intervendría con profesionales, evidentemente, esto sin duda, pero ¿y aquel amigo? Siempre nos vamos al profesional, aquel primo que tiene confianza con él. ¿Lo hemos intentado? Todo vale. Todo vale. Siempre, lo primero, evidentemente, el psicólogo, el médico, el enfermero, la vecina. ¿Por qué no? La vecina puede intervenir en este aspecto. ¿Por qué? ¿Vale? Es importante también, cualquier ayuda es buena, evidentemente, lo que un poco...
¿Qué hacemos si solo tiene DVDs? Pues hemos visto, hemos pensado dónde también puede estar estos DVDs que no sean en la habitación. Puede tener su rincón de DVDs en la sala. A veces no lo hemos probado y a lo mejor es simplemente darles un sitio en el salón, un sitio en la cocina, un sitio donde... Y una cosita, Mari, perdona. Yo creo que a veces cuando fracasamos nos obcecamos tanto en ir por esa misma línea que agotamos recursos, perdemos el feeling que podemos tener con el usuario, solo por decir, no, pues por aquí. Yo creo que cuando hemos fracasado una o dos veces tenemos que buscar darle vuelta, un giro, decir, bueno, por aquí no podemos ir, porque por aquí estamos fracasando, vamos a cambiar de técnica. Vamos a ver si el fracaso no es con el paciente, somos nosotros los que estamos fracasando, porque lo hacemos mal, evidentemente. Ya estamos que hay situaciones que son muy complicadas y que o el paciente está agresivo y no te queda más remedio que una contención química. Pero hay veces que nos centramos tantos en ir por un mismo sitio y no buscamos alternativas y ahí viene cuando los equipos se derrumban, cuando los profesionales pierden la moral, cuando el trabajo ya la desgana, total, si estamos ubicados al fracaso, ¿para qué vamos a seguir? Correcto, empezar también, solo apuntar, empezar poco a poco. No, vamos a salir fuera, no. A lo mejor no puedes de golpe salir fuera. A veces en domicilios podemos perder la visión de quién nos demanda. Aunque nos demandan los familiares, la demanda en sí es del usuario, del paciente, de la persona, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Es importante trabajar. ¿Creéis que las familias necesitan información de todo esto, de todo el proceso, de lo que está pasando con sus familiares? Totalmente. Sí. Yo creo que Bárbara... Desde luego es importante. Sabemos que este caso que has planteado es difícil porque, bueno, es un matrimonio mayor, has comentado, y tienen a este hijo, pero, bueno, sí que lo más lógico sería plantear a este matrimonio qué recursos hay para su hijo y poder anticiparnos y prever en el futuro lo que pueda pasar. Que si bien es cierto que actualmente pues estamos en un momento que no es bueno para este tipo de colectivo, que no existen todos los recursos que necesitamos desde los diferentes servicios, y bueno, sí que vería conveniente pues ir planificando y anticipando, a lo mejor ir poniéndolo en contactos, aunque sean breves, con diferentes asociaciones y servicios que puedan dar respuesta a las necesidades de este chico, y que los padres también pues se vayan tranquilizando y vayan dejando atrás un poco esta angustia y se puedan ir centrando también en el tratamiento de ellos mismos, ¿no? Ya sea servicio de domicilio, lo que puedan ir necesitando, que a veces no les dejará avanzar en su propia necesidad el hecho de tener este hijo también a la hora de tomar ellos decisiones para ellos mismos. ¿Algún apunte más? No, explicarle a los familiares, todos los vecinos, insisto, a los primos, lo que sea, la enfermedad, lo que tiene el paciente o el usuario en sí. No dejarlo, bueno, es normal, no, explicarle cómo funciona la patología que pueda tener. Sí, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Hay una parte que me parece que ha contribuido a que las personas se encerraran en casa, que es el tema de estigmatización social. Este es un hecho que hasta ahora ha sido candente y ahora está un poquito mejorado. No mucho, porque el otro día los medios ya decían que aquella persona en Madrid, de aquel barrio y de los niños y no sé qué, que a lo mejor era un enfermo psiquiátrico. O sea, enseguida hay el que le ponen el... ¿Y dónde está la línea? Claro. Entre lo psiquiátrico y lo... Claro. Es que es tan complicado. Si es verdad que la estigmatización... Además, esto ha sido quizás lo que ha producido que durante muchos años los locos que llegaban al manicomio estaban en un estado tan precario, con tanta cronicidad, que era casi imposible su tratamiento, porque los habían tenido en su casa. Claro, ya cuando los padres no podían hacerse cargo o fallecía alguno de los dos, te los traían. Y sí, es verdad que la estigmatización ha hecho... Pero también tenemos que agradecérselo muchas veces a los periódicos. Antes te ponen el nombre de un loco que de otra persona. Sí, pero todos nosotros, o sea, sin darnos cuenta, como la sociedad estaba orientada
a los antiguos manicomios y a todo esto, yo recuerdo que en los años 90 hice la reconversión psiquiátrica hacia el sociosanitario. Y la primera vez que fui a un psiquiátrico, ¿no? Pues había un señor que iba detrás mío, yo iba con alguien, y me volví al otro y le dije, esta persona es un enfermo. Y me dijo, no, es el médico. Y yo, o sea, estamos tan concienciados de esto que no... Yo creo que nos tenemos que quitar los tabúes mucho, de que sí, no hay peligro, de que realmente... Y que ahí podemos hacer mira, mucho. Lo del peligro y la agresividad. A mí me han agredido 2 veces. Una, un usuario que me hizo pum, pero no me hizo daño, y la otra una señora de 70 años que me dio un guantazo. Pero bueno, agresiones, claro que hay, pero también hay en la calle. De todas formas, no tenemos que olvidar que aquí llevamos, mientras nosotros estábamos hablando en 1986 de la reforma de la ley, en países como Canadá, como en Italia, ya estaban haciendo la reforma psiquiátrica. Entonces, ¿qué queremos? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, espero que la mesa y los ponentes os hayan ofrecido claves prácticas para poder conducir o sobrellevar los trastornos de conductas en vuestros centros o servicios. Y nada, cualquier cosa que podamos aportar, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.